Buenos días, empezamos ya este webinar. Bienvenido todo el mundo. Estamos encantados de hacer este webinar sobre novedades de licenciamiento SAP 2020. La verdad que nos ha sorprendido un poco todo el interés que está suscitando. Comentaros también que estamos haciendo este webinar en colaboración con AUSAPE, la Asociación de Usuarios de SAP en España, y también con AERCE, la Asociación de Directores de Compra en España, que han visto interesante recomendar este webinar entre sus asociados. Comentaros que vamos a grabar el webinar y a su finalización les llegará a todos un link para que puedan revisarlo y repasar un poco todo lo que vayamos viendo a lo largo del webinar. También según vayamos avanzando en el webinar, hay un par de momentos donde vamos a aprovechar a hacer una breve encuesta con una serie de puntos. Inmediatamente después se presentarán los resultados, en plan, bueno, los porcentajes de las diferentes respuestas. Y bueno, las preguntas que vayan teniendo nos las pueden ir enviando. Ya veremos si merece la pena responderlas sobre la marcha o las vamos teniendo en cuenta un poco para el final del webinar, donde intentaremos tener 15-20 minutos para todo lo que sean preguntas y respuestas. Bueno, dicho esto, presentarme rápidamente. Yo soy Fernando Aguilar Fresco, socio director de Matchpoint. Matchpoint, comentaros que bueno, los socios fundadores tenemos cerca de 20 años de experiencia en consultoría TIC. Estamos especializados dentro de la consultoría TIC en las eficiencias, la optimización. Trabajamos en 3 dimensiones, fundamentalmente la parte contractual, la parte de los costes y la parte de entender los servicios, y con estas 3 dimensiones son con las que trabajamos y aportamos valor a nuestros clientes. Dentro del ámbito TIC trabajamos exclusivamente en 2 ámbitos. Uno es el licenciamiento de software, que es el aspecto sobre el que vamos a tratar hoy en el webinar, en concreto sobre SAP. Y el otro ámbito es la parte de telecomunicaciones. ¿Vale? Cumplimos ahora nuestro primer año como Matchpoint, con crecimiento en cuanto a clientes y equipo. Y una parte importante de este crecimiento es nuestro partnership con Focus. Y dicho esto, le cedo la palabra a Francisco, que es el director global de consultoría de Focus. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Bueno, digo buenos días porque en este momento estoy transmitiendo desde México, con lo cual para mí es bastante temprano. Para ustedes ya casi tardes. Bienvenidos todos a este seminario. Vamos a tratar hoy el tema de las novedades del licenciamiento que ha habido pues, a finales del año pasado y principios de este año. Vamos a entrar de lleno en el tema. Yo represento a Focus Labs, que a su vez es el partner de Matchpoint en España. Esto es una compañía alemana que existe desde los años 80. A día de hoy, Focus Labs es especialista en licenciamiento SAP y nos dedicamos a hacer pues, proyectos y herramientas para gestionar el licenciamiento de SAP y con ello optimizar los costos o costes, y esto ayudará a los clientes también a defenderse en las auditorías, a manejar cualquier tipo de transacción comercial con SAP. Tenemos varias herramientas en este ámbito, unas más orientadas a los temas de identidades y autorizaciones, la gestión del compliance, la gestión de la segregación de funciones, y otras más dedicadas como SAMQ a las licencias y costos. Y luego tenemos un área de consultoría donde nos apoyan los partners en cada país para realizar proyectos de este tipo con los clientes. Estos son a día de hoy algunos de nuestros clientes. En este caso vemos casi más del área de Estados Unidos,
alguno de México vemos por aquí, y son empresas principalmente pues entre 300 usuarios y la mayor de ellas tiene 1,2 millones de usuarios de SAP. Y las empresas tienen pues entre un sistema de SAP y 300 sistemas conectados a nuestro software de gestión de licencias. Bien, entremos de lleno en el tema importante. Los temas que nos incumben este año. Vamos a recordar el tema del acceso digital, que es un tema que pues sigue estando en las bocas de todos porque pues lamentablemente es un tema que tiene un efecto económico, un riesgo económico todavía bastante grande para las empresas. El principio del acceso digital es que cuando tenemos aplicaciones no SAP conectadas a SAP, entonces SAP nos solicita pues unas licencias adicionales que lo llaman acceso digital y que se basa en el caso en el que el cliente tiene uno de estos 9 documentos que vemos a la derecha. Sales Document, Invoice, Purchase, Service, Manufacturing, Quality Management, Time Management, Financial Material Document. Y a su vez los line items, es decir, cada una de las partes de un pedido. Algunos se multiplican por 1,0, otros por 0,2. Con esto, pues bien estemos utilizando SAP como usuarios tradicionales, como personas o como sistemas que acceden a SAP y guardan documentos en SAP, pues SAP en ambos casos va a estar solicitándonos un tipo de licencia determinada. ¿Qué ha cambiado este año? Pues hace aproximadamente 4 semanas hubo una reunión de ESAC, que es la Asociación de Usuarios de Alemania, y SAP, donde explicaron el principio del Passport, que es una funcionalidad nueva que han introducido en SAP, y esta funcionalidad cambia cómo se mide dentro de SAP el acceso digital. Lo principal es que cuando antes pues intentaban documentar en dentro de las propias tablas de SAP qué tipo de registros venían del acceso digital, ahora lo que hacen es que de estos 9 tipos de documentos que hemos visto, SAP va a estar contando la creación de todos estos documentos, bien sea porque vienen de un sistema externo o bien sea porque un usuario, una persona está creando estos documentos. Es decir, todos se registran y luego SAP en el proceso de reporting o de informes es cuando separa entre los documentos externos y los internos. Y así puede pues, distinguir cuáles vienen causados por algún sistema de Internet of Things o vienen causados por una aplicación conectada como puede ser Salesforce, Workday, etc. Bien, recordemos otra vez, para los clientes que todavía no han hecho una migración a S/4HANA, existen 2 opciones, lo que ellos llaman Legacy Model y el New Model, el modelo antiguo y el modelo nuevo. En el modelo antiguo, nosotros cuando tenemos aplicaciones conectadas podemos contratar usuarios con SAP para esta gente que a lo mejor trabaja, por ejemplo, en Salesforce y luego pasan pedidos a SAP. Y aparte de la licencia de usuario, que normalmente en este ámbito es la licencia de profesional limitado, pues también tenemos que contratar 2 engines, que es el Sales and Service Orders y Purchase Orders. Es decir, los pedidos de compra y los pedidos de venta. Esto es solo válido para los clientes que todavía están usando el ECC, la versión ERP antigua de SAP. Para los clientes que ya se trasladaron a S/4HANA, pues ya están obligados a utilizar el nuevo método de licenciamiento. Los clientes que están en ECC pueden elegir si quieren cambiarse al nuevo modelo o mantenerse con el antiguo. Los que están en S/4HANA están obligados a trabajar con el nuevo. Bien, ¿cómo funciona esto a nivel interno? Antes, cuando hacíamos una medición de acceso digital dentro de SAP, se hacía con el USMM2 o USMM2 y allí teníamos un informe especial para el acceso digital.
esto ha cambiado. El nombre de la transacción, sinceramente, se me ha olvidado. Si me lo solicitan, con mucho gusto se lo envío. Pero es que ya los datos no están en el mismo sitio. Como decía, SAP ahora está utilizando unas tablas nuevas. Las tablas donde se guardan los datos de acceso digital empiezan con el nombre DAC o DAC, Digital Access, y pues hay como unas 9 tablas donde encuentro ese tipo de documentos. Ahí es donde se cuentan, como decíamos, tanto internos como externos, y ahí es donde, pues, a la hora de hacer el informe del acceso digital, el SAP separa entre los externos y los internos. Seguimos sin tener en consideración el tema de los documentos así llamados subsecuentes. Es decir, nos decía SAP en su declaración de cómo funciona el acceso digital. Si yo importo de un sistema externo, como pudiera ser Workday, un documento de pedido, y en base a ese documento de pedido luego se crean otros documentos, como es el movimiento de mercancía, la factura, un movimiento financiero, estos documentos subsecuentes no cuentan para el acceso digital. Así lo pone en la normativa de licenciamiento de SAP. Sin embargo, aún a día de hoy SAP no es capaz de distinguir esa conexión entre unos documentos y otros, con lo cual el recuento de documentos que yo obtenga de ahí todavía debe ser depurado manualmente y debo discutir con SAP si esa medición es correspondiente o si me está contando, pues por el documento original, otros 4 que vienen detrás. Eso es un tema muy importante de entender, porque la herramienta seguirá sin proveernos estos datos. Bien. Francisco, un breve comentario al hilo del modelo legacy de licenciamiento indirecto y el nuevo modelo de licenciamiento por accesos digitales. Comentar que, aunque todavía no tengamos previsto esa migración a S/4HANA, o esté prevista para dentro de mucho tiempo, nosotros como empresa podemos elegir cuál es el modelo de licenciamiento que más nos conviene. Hay muchos clientes que nos están pidiendo que les evaluemos el coste por ambos modelos para que ellos internamente puedan elegir el modelo que les sea más conveniente. Es decir, pueden estar con su ECC, con su Business Suite 7, sin haber migrado a S/4HANA y licenciarse y estar en compliance con el licenciamiento indirecto, con el nuevo modelo de licenciamiento por accesos digitales. Bien, otro dato que es interesante aquí. En el momento que yo instalo las notas correspondientes en SAP para tener acceso a la funcionalidad de Passport, que es el nuevo método de recuento, pues el sistema empieza a contar. Esto significa que realmente es después de un año completo de seguir manejando SAP cuando puedo sacar un informe que sea representativo, ya que al principio no tendré datos relevantes y extrapolar de un mes a un año entero, pues la verdad es poco fiable y no recomendable. ¿De acuerdo? Entonces, cuando instalen ustedes la nota de SAP, si es que la instalan para el recuento de documentos con el método Passport, todavía tardarán un año. Bien, queríamos mostrarles por qué este tema sigue siendo importante y por qué está todo el mundo hablando de esto todavía que maneja SAP. Pues aquí tienen ejemplos reales de proyectos que hemos realizado en los últimos meses. Estos son unos 22 proyectos y les estamos mostrando aquí el nivel de la cantidad de documentos que han estado encontrando nuestros clientes. Y como pueden ver, pues hay una cierta cantidad de clientes, una mayoría que está por debajo de los 5 millones de documentos anuales, y aquí estamos contando la cantidad de documentos ya depurados, no lo que mide SAP, sino una vez hemos tomado la medida de SAP y hemos empezado a investigar de dónde vienen esos documentos, hemos quitado de esa medida
los que no corresponden realmente a acceso digital. Pues con estas cifras nos encontramos y vemos que pues pueden ser desde 0, 2 clientes de estos 22 no tenían ningún documento de acceso digital, hasta lo que tenían los otros 20, que se movían entre los 100.000 documentos anuales y, como podemos ver, el más grande tenía 47 millones de documentos. ¿Qué es interesante ver en este gráfico? Por un lado, estamos viendo la cantidad de documentos de acceso digital que encontramos en estos proyectos y por el otro lado estamos viendo el número de empleados que tienen estas empresas. Y no hay una correlación entre el tamaño de la empresa y la cantidad de documentos que hemos encontrado. Esto significa que tenemos, por ejemplo, aquí con este punto rojo de abajo, una empresa con más de 15 millones de documentos y tenían 800 empleados. La empresa que tenemos aquí arriba, a su vez, si no recuerdo mal, tenían, bueno, aquí en modo presentación no me lo está mostrando. Yo creo que era una empresa de unos 17.000 empleados, la que tenemos más arriba, pero no lo recuerdo exactamente. Esto es importante porque pues, lo que estamos viendo con ellos es un riesgo determinado. SAP, recuerden, en el precio de lista y sin ningún descuento por volumen aplicado, tiene un precio de 50 céntimos por documento. Luego hay un nivel de descuento que va subiendo en base a la cantidad de documentos que tenemos hasta, si mal no recuerdo, pues unos 0,2 o 20 céntimos de euro por documento. Y adicionalmente, hasta abril de este año, SAP ha publicado el Digital Access Adoption Program o Programa de Adopción del Acceso Digital, con unos descuentos especiales que llegan hasta el 90% y que me permiten contratar el acceso digital con unas condiciones mucho mejores si es que quiero contratarlo y si es que me conviene. Bien, esto en cuanto a este tema, vamos a, entre medias, pasar una pequeña encuesta para entender cómo van ustedes con este tema. Y creo que me he equivocado de encuesta, así que la vamos a cancelar. Esta es la que quería poner. Allá vamos. Perdón. Vamos a darles un momento. ¿Qué más les cuento? Mientras van rellenando la encuesta, un tema adicional aquí. Sí, comentar que en la encuesta hay solo tres opciones en cuanto a conocer si en su empresa se ha evaluado el riesgo de acceso digital de licenciamiento SAP. La primera opción es si todavía no se ha evaluado este riesgo de licenciamiento. La siguiente opción, si ya se ha evaluado y se han tenido que adquirir licencias adicionales. Y la última opción es que sí se ha evaluado y no se han tenido que adquirir licencias adicionales. Una vez que haya respondido todo el mundo, podremos ver un poco el porcentaje de respuestas en cada uno de estos tres opciones. Ahora mismo, cuando acaben de votar, ya les publicamos el resultado. Bien. Tenemos todavía un 70% de participantes en la votación y ya se va cerrando. 75%, 80%. Ok, allá vamos. Aquí pueden ver los resultados. Hay todavía una gran parte de los participantes que no han tenido que, gracias a Dios, regular este tema a lo mejor. Y vemos que hay un 8% que no han tenido que adquirir licencias adicionales, gracias a Dios,
probablemente porque o han canjeado productos que ya tenían por el acceso digital o sencillamente no tenían un acceso digital relevante, y el 31% pues sí han tenido que comprar licencias adicionales en este área. Bien, vamos a cerrar esto. No te... Francisco, es significativo, ¿no?, que el 92% o todavía no lo ha evaluado o si lo ha evaluado sí que ha tenido que incurrir en adquisición de licenciamiento adicional. Sí, a ver, el tema es que aunque SAP en todos los eventos, en el Sapphire, en Orlando, en los eventos más pequeños, está pues comentando que van a cobrar el acceso digital a todas las empresas, en la práctica no todavía en todas las auditorías están analizando el acceso digital. Yo tengo la sensación de que pues más o menos en el 50% de los casos es cuando está ocurriendo. Y bueno, pues todavía no hay una gran presión, salvo en esas empresas en las que SAP entra a contar estos documentos. A ver, quiero dejar una cosa clara porque sí estuve comentando el tema de los precios y de los costos y del riesgo económico. ¿Qué vemos en este gráfico? Pues que a lo mejor hay gente por aquí debajo en el área de la esquina que puede llegar fácilmente con este modelo de precios a acuerdos aceptables con SAP, y por otro lado vemos gente que se sale del marco. En fin, no es que se salgan tanto porque pues en esta estadística que tenemos aquí, que solo son 22 empresas, porque no hemos incluido más en ella, la verdad es que hemos tenido clientes con cifras aún más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Que SAP también tiene la flexibilidad, hay que decirlo, se habla uno con las personas correctas para encontrar soluciones en esto. O sea, no es como que si yo tengo 50 millones de documentos, mañana venga SAP y me cobre 25 millones de dólares. Hay maneras de negociar estos temas, de analizarlos, de ver si primero este recuento es el final, en este caso de esta empresa sí lo era, pero cuando tenemos cifras de este tipo, pues evidentemente tampoco SAP nos va a presionar para, en fin, arruinarnos el resultado de la empresa, sino que es necesario negociar en este caso en el que el modelo de licenciamiento sencillamente no funciona para mi empresa. No estoy diciendo que esto sea fácil ni trivial, sin embargo, es factible y es necesario hacerlo. Bien, pasamos a siguientes temas. Otro cambio muy importante que acaba de salir, creo que hace 2 semanas o algo así, fue el cambio en los periodos de soporte. Todo el mundo estaba más o menos molesto con la obligación de tener que migrar a S/4HANA hasta el 2025, lo cual para un sistema del tamaño de SAP pues no es una tontería. Muchas empresas tenían realmente problemas para conseguir realizar este proyecto en el tiempo adecuado. Y lo que es más, todavía hay muchas empresas que siguen cuestionando la rentabilidad de esta migración. Cuando yo tengo un sistema funcionando, tengo un sistema que he implementado durante 10 años a lo mejor, y bueno, pues con la salvedad de pequeñas adiciones, pequeños cambios, ya no estoy invirtiendo en él, salvo en áreas nuevas, en proyectos nuevos, y de repente me veo obligado a hacer una migración a un sistema nuevo, a S/4HANA, con una plataforma diferente, y obligado a gastar bastante dinero en esto y con serias dudas de cómo le presento esto a mi director financiero, es decir, cuál es la justificación para esta migración. Entonces, SAP por lo menos ha decidido concederles a los clientes primero 2 años más, es decir, hasta el 2027 podemos seguir manteniendo el SC7 en la versión 7, o Enterprise Central Component, en otros sitios se lo llama SAP ERP, es decir, la versión con la que trabajaba todo el mundo hasta ahora. Y si me presto a pagar un 3% adicional, pues podría mantener el SC7 con mantenimiento hasta el 2030. Si es que alguien quiere hacer esto, porque ya estamos hablando del 25%
de mantenimiento, en la mayoría de los casos, como mínimo el 20% para las mayores empresas. Y para SAP S/4HANA, de momento, nos comentan que se mantiene hasta el 2040. En fin, 2040, ¿qué significa esto? Que voy a tener 10 años de S/4HANA o desde ahora 20 años, pues fantástico o no tanto. Porque al final la pregunta siempre que sigue surgiendo entre todos los clientes es, a ver, si yo estoy pagando mantenimiento, ¿por qué tengo que invertir en un cambio de versión? Pero bueno, así es como son las cosas. De momento vamos a tomar la noticia buena. Tenemos 2 años más sin pagar y otros 3 años más pagando. Bien, todo esto es un entorno complejo de gestión de licenciamiento. Es un entorno, a ver, SAP no es una empresa pequeña. SAP tiene 3.000 productos en su lista de precios a día de hoy. Y aproximadamente, evidentemente. Y gestionar, entender estos 3.000 productos, estos 3.000 SKUs que hay en la lista de precios, pues para cualquier cliente es un problema, que no se dedican profesionalmente los clientes a gestionar licencias, evidentemente. ¿Qué más incidentes tengo? Pues el problema de que SAP audita mi sistema tal como yo lo configuro. No entra y dice, oye, pues en realidad de tus 5.000 usuarios, 2.000 solo sacan un informe una vez por semana, cómprales una licencia muy sencilla, un employee self-service user, algo adecuado para lo que necesitan. Entonces, cae sobre el cliente la responsabilidad de configurar su sistema adecuadamente para que cuando llegue la auditoría, pues lo que salga sea algo adecuado. SAP ha puesto por escrito y ha publicado que el acceso indirecto, bueno, ha publicado que van a separar la responsabilidad del GLAC, Global License Auditing, no sé para qué es la C, no me acuerdo, es decir, el equipo de auditoría global del equipo comercial. Esto en un mundo ideal es lo que está pasando. En el mundo real, lamentablemente todavía el acceso digital se está manejando y las auditorías en sí como método de ventas adicionales, y eso es complicado de manejar en ocasiones. Y aquí pues tenemos, lamentablemente, como en cualquier empresa grande, la diferencia entre la estrategia y lo que quiere la dirección de la empresa y lo que pasa en el mundo real cuando tienes un comercial pues que quiere llegar a su meta anual y completar su salario, ya que de eso vive. Entonces, pues esto nos lleva a situaciones incómodas en las negociaciones, y esto hay que entenderlo del modo de que también tenemos que buscar dentro de SAP a veces las personas adecuadas, que a lo mejor su salario no se basa en una comisión de ventas, para que nos ayuden a encontrar soluciones más pragmáticas y resultados de negociación más defendibles a la hora de solucionar cualquier tema de licenciamiento que tenga. Tenemos que entender otra cosa también. En general, SAP nos avisa antes de la auditoría de que tenemos que instalar una serie de notas en nuestro sistema. Sin embargo, seguimos encontrándonos cuando hacemos defensa en auditorías con situaciones en las que un resultado de medición de un engine no es correcto. ¿Por qué? Porque no se han instalado las notas adecuadas a tiempo, o incluso en pocos casos, pero también nos ha pasado, sencillamente el resultado de medición es erróneo. Entonces, hagan pruebas de plausibilidad cuando tienen una medición de un engine, tanto los basados en el self-measurement, es decir, cuando salen del sistema, como aquellos que están basados en términos como ventas, número de clientes, etcétera, y corroboren que es correcto. También corroboren el histórico de sus contratos, ya que a lo mejor un engine lo compraron con una métrica determinada y a día de hoy esa métrica ya no existe, sino que ha cambiado.
Y entonces la situación económica, la valoración económica es totalmente diferente. Y ahí, la verdad, SAP normalmente ayuda a encontrar también una solución aceptable, pero tienen que ser conscientes de ella y pelearse por conseguirla. Las listas de precios no son públicas, o son semipúblicas. Hay un acuerdo del SAP User Group en Alemania, donde SAP provee a los miembros del SAP User Group en Alemania las listas de precios. Es el único acuerdo del que soy consciente, no lo he visto en otros países hasta ahora. En fin, con 3.000 productos, el no tener acceso a las listas de precios, ¿cómo voy a valorar una propuesta que me llegue de SAP? Si no sé qué descuento me están dando, si no sé si están eligiendo todas las opciones de producto que tengo, etcétera. Después, un tema muy relevante. SAP tiene una política oficial de descuentos, aparte de los que uno pueda negociar fuera de la norma, pero hay productos que tienen descuentos por volumen. Por ejemplo, HANA, la base de datos. Y es muy importante ser consciente y solicitar a los comerciales el tema de los descuentos por volumen, porque estos descuentos tienen una serie de saltos y muchas veces no te los están aplicando en las propuestas. Entonces tienes que revisar si te están aplicando el volumen de descuento, el descuento por volumen correspondiente, y si no te correspondería o te convendría pues aumentar la cantidad de licencias que estás solicitando para saltarte al próximo nivel de descuento y con ello incluso ahorrar dinero comprando más producto. Esto es un tema bastante importante y con un impacto que hemos visto en clientes donde en una propuesta de repente incrementando la cantidad de producto puedes llegar a ahorrar hasta 2 millones de euros en el tema. Sí. Bien, Francisco, sí. una cosa, y además así te doy un pequeño respiro. Una pregunta que puede que tengan también al hilo de lo que estabas comentando de los precios por volumen escalonados en diferentes productos como es en los gigabits de SAP HANA. Yo sí estoy en el escalón que sea dentro de lo que es esta lista de precios. SAP debería aplicarme también el descuento que yo tengo en mi contrato adicionalmente, porque Bueno, vamos a empezar por la respuesta oficial. La respuesta oficial es no. Es ajá, decir, hay productos, bueno, no puedo decir ni siquiera que no. Depende del producto. En el caso de HANA no es así. En el caso de HANA, SAP defiende pues que hay un descuento por volumen y ese es el único descuento que es válido y el único que se aplica. Esto es la versión oficial. La versión no oficial es que pues depende de mi contrato y del tamaño de mi contrato. En general, en el caso de HANA, SAP mantiene los descuentos por volumen y esos son los que se aplican. Y recordemos que estamos hablando de HANA Enterprise, ya que en el caso de HANA Runtime, el modelo de licenciamiento es totalmente diferente, donde se aplica un precio del 15% sobre el volumen HSAV o HANA Sub Application Value. Es decir, se cuenta más o menos el total de licencias que tengo en mi contrato, sobre eso se aplica un 15% y sobre eso se aplican descuentos. Entonces, en el caso del runtime, sí me van a estar aplicando descuentos. En el caso del HANA Enterprise, la versión oficial es solo hay descuentos por volumen y si yo tengo un contrato bastante grande, pues puede ocurrir que también tenga descuentos adicionales. Pero en general solo se aplica el descuento por volumen. Sin embargo, es que ahora no me sale, no me acuerdo de ningún otro ejemplo. Hay muchos otros productos que también tienen descuentos por volumen dentro de la lista de precios, de 1 a 1.000 usuarios, etcétera. sí. Y donde aparte de ese descuento, de esa categoría de precios, se va a aplicar el descuento de cliente.
Muy bien. Ok, bueno, esto un poquito como base de cuáles son los problemas con los que se están encontrando los clientes a día de hoy. Un tema importante también de entender es una diferencia notable en la manera como maneja Microsoft, por ejemplo, el tema de los true-ups en cuanto a cómo lo maneja SAP. En el caso de Microsoft, si yo, bueno, pues una vez al año viene el fabricante y me dice, oye, eh, Paco, ¿cómo va tu empresa? ¿Has crecido? Eh, Nunca me preguntan si he decrecido. No quieren participar en mis problemas, pero bueno, me preguntan si he crecido y si necesito más licencias y entonces me venden las licencias que necesito, evidentemente con mi nivel de descuento. Este proceso de true-up no existe con SAP, es decir, como cliente soy yo el que proactivamente tiene que ir y decir, oye, voy a necesitar 100, 500 licencias, 5.000 más, porque si no lo hago, en el momento que SAP venga con una auditoría, pues la política estándar es que las licencias que me vendan me las van a vender a precio de lista. Esto es un poquito arbitrario, no ocurre siempre así. Según qué cliente se le va a aplicar el descuento, pero en muchos se aplica como un castigo. Me pregunto por qué el castigo, pero pues se aplica el precio de lista y estamos hablando de una diferencia muy notable como pues todos ustedes saben, ¿no? Bien. Francisco, creo que nos toca acelerar un poquito porque nos quedan 20 minutos y tenemos que terminar y dejar un poquito de tiempo para las preguntas. Sí, sin embargo, no tengo la ambición de cumplir con todos los slides que tenemos. Hemos incluido en esta presentación que les vamos a enviar posteriormente, pues una descripción ya más detallada de todo lo que pueden hacer en el área de licenciamiento con nuestras herramientas para gestionar estos problemas y para ofrecerles soluciones de negocio a esos CIOs, CFOs y solucionar estos temas. Pero bueno, no vamos a llegar al final. Bien, otros retos. Decíamos que SAP ha separado los departamentos de auditoría y ventas. Estamos viendo pues muchos productos nuevos. SAP ha comprado muchas empresas, ha transformado el Hybris en el Customer for HANA. Tenemos SuccessFactors que se está vendiendo mucho en el mercado, Concur, la nueva base de datos, el S4, el Digital Access, el End of Life, en fin, y con todo esto y con S4HANA, uno de los problemas serios y también con el crecimiento del licenciamiento, uno de los objetivos de SAP a día de hoy en el 2020 es evitar la pérdida de clientes y la pérdida de contratos de mantenimiento. Y pues como SAP está en la bolsa, también tiene una presión muy alta de mantener el crecimiento, porque lamentablemente en la bolsa no te premian por mantener tu tamaño, sino solo por crecer, con lo cual pierdes valor de empresa cuando no mantienes tu crecimiento. El cliente, pues, por otro lado, ¿qué es lo que tienen estos días? Pues unas auditorías anuales, en muchos casos sin una optimización previa de su licenciamiento, que estuviera orientada a evitar gastos, con lo cual no quiero decir que le agarren por sorpresa, pero pues lo ponen en situaciones un poco incómodas. Los modelos de precios cloud son complicados de valorar, especialmente el modelo económico, el business case detrás de los modelos cloud. Cuando yo llevo hace 5 o 10 años compré mis licencias perpetuas y pago un mantenimiento, pues ahora el tema del cloud es casi como volver a comprar o qué me van a dar a cambio. Entonces, la migración de un sistema de propiedad a un sistema de alquiler es un poquito difícil de valorar y es un poquito difícil de valorar el punto de cómo alcanza una rentabilidad con ello. SAP tiene modelos para esto, como el Cloud Conversion, para que yo no tenga pues un palo tan grande a la hora de cambiarme. Y, en fin, hay que valorarlos en cada caso.
Y para todos los clientes de productos tan grandes como este, pues hay un riesgo de un incremento de costos continuo. Y eso es lo que lleva a muchos clientes a pelearse con el fabricante y a decir, a ver, yo no puedo seguir creciendo en esto. O sea, el retorno de inversión de SAP no está creciendo continuamente, entonces, ¿por qué mis costos sí siguen creciendo continuamente, ¿no? Y bueno, un tema que no hemos hablado aquí, la migración S/4HANA, tan molesta como es y tan, a pesar de las nuevas funcionalidades, de todo lo que me pueda aportar, pues al final es un gasto imprevisto adicional, pero también es una oportunidad para renegociar con SAP. No vamos a hacer una actualización de nuestro contrato o una pequeña modificación. S/4HANA es un contrato nuevo con SAP. Y contrato nuevo significa negociamos desde cero. Al menos así lo vemos nosotros y así lo estamos haciendo con los clientes. Es decir, se trata de limpiar todos los temas que a lo largo de 10, 15 años he ido acumulando en mi contrato, por ejemplo, sobre licenciamiento, licencias que ya no utilizo, quitármelos de en medio y ahora que a lo mejor ya sé más sobre lo que necesito en SAP, reducir mi contrato a eso, renegociar niveles de descuentos, algo más apropiado, más adecuado al tamaño de mi empresa, etcétera, etcétera. También pueden aprovechar esta ocasión para ello. Entonces, ¿qué tenemos por delante en estos 5 años? Pues probablemente renegociar nuestros contratos de S/4HANA y migrar a S/4HANA, convertir unos cuantos productos a nuevas versiones, evaluar los temas de cloud, si nos compensan o no nos compensan, y también hacer los escenarios económicos, diseñarlos que vienen detrás de esto. Para la mayoría de las empresas el tema del acceso digital es un tema del que tienen que preocuparse u ocuparse sencillamente. Hacer una medición. SAP también tiene en su departamento de auditoría, consultoría, gente que quieren ayudarnos a valorar el riesgo de acceso digital que tenemos. Yo vuelvo siempre al mismo tema y no solo porque me dedique a esto, pero pues no le pregunten a un vendedor cuánto les quiere vender. La verdad, si lo que quieren es ver de qué manera pueden reducir sus gastos de licenciamiento, diríjanse a asesores independientes como nosotros u otros que hay en el mercado, evidentemente. Bien, ¿qué ha cambiado en el tema del licenciamiento? Vamos a separar el tema de los usuarios un poquito. Seguimos teniendo la lista de precios de SAP, pues más de 30 tipos de licencia diferentes, evidentemente para SC la gran mayoría, para S/4HANA ya solo son 4. Históricamente pues hay más de 50 categorías de usuario, con lo cual muchos clientes todavía los tienen en sus contratos. Voy a entrar ahora mismo en ese tema todavía un poquito más. Seguimos teniendo los engines, la base de datos y el acceso digital. Estos son los 4 componentes de precio principales en un contrato a día de hoy y en S/4HANA esto no va a cambiar. Si bien aquí tenemos el ejemplo de que un Employee Self-Service Core User cuesta $60 y un profesional cuesta $3.800, es decir, un factor bastante grande y esto hace entender por qué pues es importante entender lo que necesita cada uno de mis usuarios. Esto en S/4HANA no va a cambiar tanto, va a cambiar en el aspecto de que solo tengo 4 usuarios, el developer, el profesional, el productivity user y el functionality user. Functional use se llama. El más económico cuesta $300 o euros, no me acuerdo, el más caro 3.500. Es decir, también aquí tenemos un factor de, si no me equivoco, 14. 14 veces cuesta el profesional respecto al cliente más económico. Y también aquí va a seguir siendo importante el entender lo que vamos a necesitar en este área. Otro tema, los usuarios, ¿cuánto es esto? ¿Qué peso tienen los usuarios en el contrato? Sigue siendo el caso que en S/4HANA
los usuarios tienen aproximadamente entre un 30 y un 45% del valor completo del contrato de SAP. Hay variaciones, nos hemos encontrado casos donde un engine solo puede llegar a hacer el 30% del valor del contrato. Hay una serie de engines que no son muy económicos. Luego la base de datos, decíamos, o el 15% en el caso del runtime, o pues ya un costo probablemente más alto si tengo un SAP Enterprise. Y el acceso digital, pues lo que estamos viendo normalmente es algo entre un 3% y un 15% del contrato en los clientes con los que estamos viendo este tipo de cosas. Bien, tanto en S/4HANA como en el SAP tradicional, seguimos con el tema de que va a haber auditorías y sigue habiendo auditorías anuales en muchos casos. Y tenemos que preparar esa auditoría, tenemos que gestionar nuestro licenciamiento. Esto no va a cambiar. Nosotros utilizamos una herramienta para esto porque pues, a día de hoy, con la complejidad de estos temas, no manejar herramientas en este área es sencillamente demasiado complicado. Para cualquier empresa que tenga más de 500 usuarios en SAP, el hacer una asignación de licenciamiento manual es prácticamente imposible o por lo menos muy ineficiente. Bien, ¿cómo se asignan las licencias? Vamos a ver, el tema de la asignación de licencias, SAP le exige en su manual se llama SAP System Measurement Guide o guía de medición de sistemas, creo, de SAP, le exige al cliente que él clasifique sus usuarios correctamente antes de la auditoría, es decir, la responsabilidad la tiene el cliente. Y luego tenemos el tema de los derechos de uso. Los derechos de uso, hay un archivo que se publica en el portal de SAP, se llama sapusertypes.xls, es decir, un Excel, y este archivo define pues los derechos de uso generales, pero en realidad los que cuentan son los que pone en mi contrato. Y estos derechos que pone en mi contrato, en una gran mayoría de los casos, no coinciden al 100% con los derechos de uso estándar. No me pregunten por qué es así, pero es importante entender a qué tienen derecho con cada tipo de usuario, tal como están descritos en su contrato. También verifiquen que a lo largo de los años estos derechos de uso en un anexo al contrato que puedan haber firmado en un momento determinado han cambiado y limitan o extienden la funcionalidad de cada tipo de usuario. También ha cambiado el método de licenciamiento, es decir, SAP antes nos pedía que asignáramos usuarios en base a lo que hace cada uno. Últimamente en muchos contratos vemos una fórmula diferente en los derechos de uso donde se habla de que tengo que asignar mis licencias, clasificarlas en base a lo que autorizo a cada usuario a hacer y no en lo que hago. Vuelvo un poquito al punto uno. SAP nos exige y nos da el deber de clasificar a nuestros usuarios. Si nosotros tenemos el deber de clasificar los usuarios y la responsabilidad, entonces también tenemos el criterio de decisión de cómo vamos a asignar nuestros usuarios. No nos engañemos, porque luego vienen en la auditoría y dicen, oye, pero es que estos usuarios no coinciden, los estás clasificando, y ahí es donde tenemos que sacar el manual de auditoría de SAP y decir, a ver, esta es mi responsabilidad. Yo estoy diciendo que esta es la funcionalidad que yo le estoy asignando a estos usuarios. A lo mejor en este o en el otro me estoy equivocando, pero tú me vas a decir con tu auditoría que para este necesito un profesional, no me vas a detallar si no me vendría mejor un worker, un logistics user, un project user, un shop floor user, uno de tus otros 20 tipos de licencia. Entonces, si no me das esa información detallada, ¿por qué voy a cambiar mi clasificación tal como yo la hago? ¿De acuerdo? Entonces, también esto es una negociación y tampoco esto es matemático. Sin embargo, pues sí debería saber más o menos cuál es el perfil de la mayoría de mis usuarios y adaptarlo un poco a mis necesidades.
En fin, es evidente, como pone el punto 4, lo que estoy buscando es asignar el tipo de licencia más económico posible. Y nosotros lo hacemos con herramientas y las herramientas le ayudan a que cuando ustedes asignan, en este caso automáticamente, tipos de licencia a cada usuario, pues esto pueda esté documentado y le puedas mostrar, en caso de necesidad, a un auditor de SAP por qué y cómo se le está asignando a cada usuario un tipo de licencia determinado. Sí. Esto sería un poquito la clave, ¿no, Francisco? Es decir, que en la auditoría de SAP, ejecutando el SLAO, la información que sale de ahí es que, qué usuarios necesitan una licencia superior. Pero punto, no tenemos más información. De tal forma que, de alguna manera, es un proceso que no nos ayuda a ir teniendo nuestro licenciamiento de usuarios optimizado, porque si tenemos un porcentaje de los usuarios que tienen una licencia profesional, que es la más alta, pero el uso que están haciendo es un uso por el cual podrían tener una licencia más económica, todo eso se va a ir arrastrando año tras año, porque no tenemos cómo descubrirlo, a no ser que tengamos, como comentabas antes, pues una herramienta que nos aflore toda esa información y, de alguna manera, esté basada en los principios de licenciamiento de SAP, pero con la idea de optimizarlo, ¿no? Que esto es, en el caso de Focus, es la herramienta SAMQ que comentábamos antes. Exactamente. Muy bien. Esto y bueno, pues estas herramientas, aparte de para analizar, gestionar, clasificar correctamente, pues también para lo que se usan evidentemente es para luego configurar en cada uno de mis sistemas de SAP y asignarle a cada usuario el tipo de licencia correcto, de modo que pues me quiten todo el trabajo manual de con el SU01 o USMM2 estar gestionando mis categorías de usuarios, mis licencias y preocuparme de temas que son bastante, en fin, laboriosos. Sí. Y ya con ello estoy más preparado para el License Audit, que es el que tengo que entregar a SAP, el SLAW2 o SAP License Audit Workbench 2. El reporte que sale de ahí es el que le envío a SAP para la auditoría. Pero cuando me llegue ese, pues ya estoy preparado adecuadamente. Bien, se nos está acabando el tiempo. Creo que de momento no hemos tenido ninguna pregunta, ¿verdad? Sí, una de... No se oye. Esas ya están. No, tenemos todavía breves minutos para los que quieran seguir con nosotros. No hemos quedado en que vamos a hacer esto en una hora. No quiero desperdiciar su tiempo. Si tienen alguna pregunta, tienen todavía ocasión de enviárnosla ahora. De cualquier manera, les enviaremos también nuestros datos de contacto y pueden contactar a Fernando para cualquiera de estas preguntas. Y esto, vamos a darnos unos pocos minutos más para responder algo. Dice, bueno, esto es más un comentario que una pregunta. Muchas gracias por el comentario, por cierto. Quedamos a su disposición si no surgen más preguntas, que no parece que sea el caso, para ayudarles con este tipo de situaciones. Lo que nosotros hacemos es básicamente una asesoría independiente de estos temas para darle una visión un poquito más objetiva al cliente de dónde está con sus temas. Y para que entienda esto en qué está. Pregunta a un cliente, ¿cuántas sanciones se han ejecutado por acceso indirecto? Bien, aparte de los dos famosos juicios en los que SAP ha llevado a dos clientes, uno en Inglaterra y otro en Estados Unidos, a clientes a juicio, sanciones, yo no las llamaría. Incluso en los casos de los juicios se ha llegado a acuerdos con los clientes. Sanción, o sea, aquí el castigo es el acceso digital ya de por sí. Es decir,
Yo tengo un contrato firmado con SAP donde hay una lista de precios, un método de licenciamiento y de repente SAP aparece y me dice, bueno, pues a pesar de que ya habíamos llegado a un acuerdo, ahora vas a tener que pagarme algo más por un tema que me acabo de inventar que se llama acceso digital. O sea, eso ya es castigo suficiente. Es decir, no hay sanciones. Las sanciones que va a llegar SAP me va a hacer una auditoría y me va a cobrar de aquí en adelante y este año me va a cobrar una licencia de acceso digital y de aquí en adelante pues un 22% de eso para el futuro. ¿De acuerdo? Entonces no sanción, sino sencillamente el obligar a pagar. Dice otro caballero, buenos días, o señora, perdón, no veo, no, es un caballero. Buenos días, después de aplicar las notas y ejecutar el informe, nos han detectado un gran número de documentos de tiempos. La interfase desde el reloj de marcaje se licencia. ¿Cómo le digo? Que lamentablemente sí. Hay un tipo de documento de los 9 documentos que es el Time and Attendance y ese está pensado explícitamente para este tema. O sea, la verdad me cuesta entender la ética detrás de esto, pero cada vez que un empleado entra por la mañana, sale por la mañana, por la tarde, al mediodía se va a comer, es decir, causa 4 marcajes al día, SAP me va a estar cobrando por un acceso digital en ese caso. De hecho, es uno de los ejemplos por excelencia que se comentaron en todo el mercado al principio de este tema, cuando salía el acceso digital, como uno de los ejemplos más nocivos, porque pues si tengo 20.000 empleados y cada uno entra 2 veces al día, ya son 40.000 movimientos al día por cada uno, por mis empleados. O sea, es una situación... me dicen, es un riesgo real. Riesgo real. Estamos hablando sencillamente de que en el 50% de los clientes, SAP a día de hoy ya está haciendo auditorías de acceso digital y les está obligando a cerrar un contrato, a contratar el acceso digital. Es absolutamente real. Es más, en el momento que ustedes vayan a S4HANA ya no hay evasión de este tema, sino que es parte del contrato del S4HANA el tener el acceso digital. Entonces, va a formar parte elemental de su contrato, con lo cual no hay opción a preocuparse por este tema. Este tema es tan sensible y tan complicado que estamos viendo en Estados Unidos, de donde yo estoy más cerca ahora mismo, a clientes que, tanto por el tema de S4HANA como por el tema del acceso digital, están decidiendo cambiarse de plataforma, cancelar contratos de mantenimiento. En realidad, todo lo que SAP no quiere que hagan sus clientes. Aquí hay es un círculo vicioso. Por un lado, SAP busca una herramienta para pues intentar ingresar algo más de dinero, pero por otro lado, están perdiendo la confianza de algunos clientes por estos ambos movimientos, por la necesidad de gasto con S4HANA y por la necesidad de gasto con el acceso digital, que como digo, en el caso de algunos clientes a lo mejor son 100, 200, 300.000 euros, pero es que en el caso de otros de repente son 5 millones de euros o 10. Entonces, sí, es totalmente real este riesgo. Siempre se han llegado a acuerdos, sí, o sea, acuerdos, sí, acuerdos. El acuerdo solamente no significa que ustedes no paguen. El acuerdo significa que les van a dar descuentos. Aunque se haya extendido el soporte de SAP ECC hasta 2027, pero ahora mismo Oracle no extiende el mantenimiento hasta esta fecha. ¿Tienen información de algo de esto? Acabo de empezar de leer ese tema y la verdad no estoy informado ni cualificado todavía para responderles. Si me envían un correo, me ocupo de averiguarlo para responder a esta pregunta, a la de Oracle y el mantenimiento de Oracle con SAP. Una vez instaladas las notas, ¿tienes marcha atrás? Esto es una muy buena pregunta. Es decir, yo ya instalé las notas porque quería saber en qué estaba.
La verdad, la primera pregunta es, ¿debería instalarlas o no debería instalarlas? Es un tema complicado y hay un precedente legal que me obligue a mí a instalar unas notas de medir acceso digital. No que yo sepa. En fin, tema interesante. Y marcha atrás, no. Ahora mismo con un cliente estamos haciendo un análisis de acceso digital donde el cliente, que gracias a Dios no tiene una instalación de SAP tan grande, ha hecho una copia de su máquina virtual de SAP, lo ha instalado en otro sistema y en ese sistema estamos midiendo tanto el uso de licenciamiento como el acceso digital. ¿Por qué? Para no despertar a los demonios o auditores que puedan venir y empezar a presionarme. En el caso de este cliente se trata de un cliente del área de retail que tiene un sistema de punto de venta no SAP, produciendo tickets a toda marcha, gracias a Dios, pero tickets que acaban en SAP y acaban produciendo acceso digital. Entonces estamos viendo ese tema. ¿Es obligatorio instalar las notas para permitir la auditoría de acceso digital? Vamos a ver si acierto en lo que se está preguntando. SAP, cuando me envía la carta de auditoría, me va a decir, vamos a auditarte los usuarios, tus success factors, este y este sistema, y a lo mejor te dicen, y vamos a auditar el acceso digital. Y en esa carta te explican también qué notas tienes que instalar para hacer tu medición de sistemas. Esto es un tema polémico, ¿no? Es decir, SAP viene a hacerme una auditoría de sistemas y en mi contrato yo he accedido a que SAP me puede hacer una auditoría anual. De hecho, en algunos contratos pone que incluso con más frecuencia. Yo no he firmado en ninguna parte de mi contrato que tenga una obligación de instalarme notas de SAP. Eso es un hecho. Es decir, desde un punto de vista puramente legal, tengo serias dudas sobre que SAP pueda obligarme a hacer nada en este área. Pero, en fin, es entrar en una polémica complicada, es un modelo de licenciamiento, es nuevo. En S/4HANA será parte de su contrato porque ustedes tendrán un contrato nuevo. A día de hoy, pues la verdad es que en el contrato no figura y aún así en 2 juicios les han dado la razón. Me dice otro cliente, en caso de ir a HANA Enterprise, ¿me tengo que preocupar del acceso digital? Tenemos entendido que está incluido. 2 respuestas. No está incluido y HANA Enterprise no tiene nada que ver con el acceso digital. Son 2 productos diferentes, son 2 productos que están en partes diferentes de la lista de precios, no hay ningún tipo de relación entre un producto y el otro. Estas son las típicas cosas que te puede llegar a contar un comercial que no está suficientemente informado. El acceso digital no está incluido en nada, a no ser que yo tenga una cláusula en mi contrato donde explícitamente me pone eso. Y vuelvo con este tema a una discusión muy frecuente y es, lo que no pone en mi contrato por escrito no existe. Y si no tengo algún documento que lo corrobore, no existe. Entonces, exíjanle, porque yo puedo llegar a múltiples acuerdos bilaterales que salen del estándar de SAP y vemos constantemente muchos acuerdos muy beneficiosos para clientes. Es decir, lleguen a acuerdos, hagan este tipo de cosas, pero pónganlo por escrito. Y en cuanto a lo del HANA Enterprise y Digital Access, la respuesta es no. Con esto concluimos la ronda de preguntas. Muchas gracias por participar, por darnos la oportunidad de hablar de estos temas con ustedes y quedamos a su disposición para que pues nos consulten y aprovechen de nuestro conocimiento en estos temas. Matchpoint nos representa en España y nos está ayudando con unos cuantos clientes. Y nosotros, Focus, trabajamos a nivel global. Yo personalmente estoy haciendo muchos proyectos en toda América, pero también en Europa, en Australia, etcétera. Y todo esto es experiencia de la que ustedes pueden participar para sus propias negociaciones, análisis, etcétera, contratando pues este tipo de asesoría, de herramientas, etcétera. Así que quedamos a su disposición. Muchas gracias
por escucharnos. Muy bien, Francisco. Sí. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos. Y como comentaba Francisco, desde Matchpoint estamos a su disposición para tratar sus cuestiones, sus preocupaciones particulares. Muchas gracias a todos. Un buen día. Hasta luego. Buen día, hasta ahora.